50 Y estamos ya aquí en su radio fusionvic.net. Estamos con el doctor José Chancara, la cual les vamos a conversar algunos pasajes de la historia de Villa El Salvador, ya que esta semana cumple 39 años de historia, y forjar una ciudad que el día de hoy tenemos. Muy buenas noches, doctor José Chancara. Buenas noches, Elvis, y también un saludo para todos los amigos y amigas de esta radio por internet, y también a los amigos de Villa Salvador, especialmente ellos por su aniversario, ¿no? José, tú vives en Villa María del Triunfo, pero vemos de que tú tienes bastante conocimiento sobre la historia de Villa El Salvador. Mira, te comento algo. Como que soy de Villa María del Triunfo, la primera experiencia que he tenido es que con varios amigos caminamos toda esta zona. Nos veníamos caminando, explorando de pequeños, ¿no? Y luego, cuando hemos crecido un poco más, en la época de infancia, nos íbamos a la playa con mis padres, con amigos, nos íbamos a la playa acá, a Venecia, ¿no? Con Chan, que le llaman. Fue una de las primeras experiencias que cercanas así con el Villa Salvador. Y luego, otro hecho importantísimo pues fue cuando se produjo la toma en Pamplona. Mis hermanas tenían que venir a estudiar y me recuerdo que fue un día de semana y habían bloqueado el, el puente, habían desviado el ingreso y salida por el puente a Tocongo, y fue una cosa también que nos llamó la atención. Y después se comentó que había salido, había surgido la invasión, había habido problemas, y inclusive hablan de hasta de un muerto, ¿no? De un muerto que fue desaparecido en esa toma, y que en consecuencia por eso le pusieron el nombre de Villa El Salvador, ¿no? Son hechos que realmente nos llaman a reflexión y nos llaman a ver cómo que este sector organizado impuso su voluntad, ¿no? Por encima de un gobierno militar, que en esa época era Velasco, por encima que había un ministro Ortola, ¿no? Que reprimió a la población, incluso encarceló al Monseñor Bambarén. Algunos recordarán a Monseñor Bambarén en su rol protagónico con Villa Salvador, ¿no? Situaciones que realmente nos llaman a reflexión, nos llaman a ver cómo sucedió la historia de Villa Salvador y qué pasó, ¿no? Una cosa importantísima, ¿no? En Villa El Salvador, antes de ser proclamado distrito, Villa El Salvador era parte de Villa María del Triunfo. Ciertamente, o sea, en aquel entonces Villa Salvador pertenecía hasta el año 84 a Villa María de Triunfo, o sea, entre los 73 hasta los 84, 11 años ha sido parte de Villa Salvador. Y yo quiero recordarles mucho a la gente que una de las prédicas de dirigentes políticos y vecinales era que la gente de Villa Salvador no paga sus tributos en Villa María porque el municipio no le servía para nada a Villa Salvador. Le comento eso porque luego, cuando pasó algunos viejos cuadros de Villa Salvador fueron primera autoridad política, ya tuvieron que cambiar su discurso, pero son situaciones que realmente llaman la atención, y que sobre todo en Villa Salvador ha sido una escuela de líderes barriales, ¿no? Vecinales, y de organización y planificación que no se dieron en otros lugares. Ciertamente que en los últimos tiempos han trastocado la globalización, la modernidad, todo esto han trastocado ya a su propia organización, pero en aquel momento yo pienso que hasta el 80, 90 era un ejemplo, ¿no? Exportable a todas las organizaciones vecinales, sociales de Lima y del Perú, ¿no? Y creo que cuando hablamos de la historia de Villa El Salvador, hablamos de los 39 años, hay pasajes que nos han contado, hay sucesos que no se han escrito, pero sin embargo quienes conocen esos pasajes y esos sucesos son los vecinos que estuvieron en ese momento. Sabemos de que en Villa El Salvador hay infinidad de dirigentes, fundadores de Villa El Salvador, en las cuales
están anónimamente. En este caso, cuando conversábamos contigo, José, tú nos hablabas un poco cuando hablamos sobre el tema de la organización, el tema de la Cuaves, el tema de la toma de decisiones en Villa El Sabor. Nos traías al recuerdo muchos dirigentes fundadores de Villa El Sabor, y en las cuales en esos tiempos estaban a la vanguardia pues de la organización. Mira, pues, habría que recordar al gran Apolinario Rojas, a- al Chango Aragón, al señor Alberto de la Colina. Eh, Te cuento que don Alberto de la Colina contaban, sobre todo los sectores más conservadores de la sociedad peruana, decían que Alberto de la Colina era una persona pituca, decían, ¿no? Y sin embargo no sucedió así, era una persona muy humilde, muy sencilla, sino que tenía la mala suerte de tener un apellido medio pituco, ¿no? Y se demostró que era una persona humilde, sencilla, pero por ese lado, o sea, la persona que pensaba macartistamente, de forma chauvinista, se equivocaron, ¿no? Eh, Tengo varias pinceladas por comentar. Un primer hecho es que yo acabé secundaria y estaba acabando secundaria, entonces se dieron las gloriosas huelgas del SUTET, ¿no? Del 78, 79, ¿no? Y en la cual la presencia de la comunidad organizada de Villa El Salvador fue fundamental, ¿no? Fue valiosísima la presencia y el aporte que tuvo Villa El Salvador, porque en aquel entonces la sociedad en su conjunto apostaba por la escuela pública, ¿no? Y fue una cosa valiosísima. Y en ese interín es que yo empiezo a conocer a algunos viejos dirigentes de Villa El Salvador, porque también me gustó el movimiento estudiantil. Entonces en ese tiempo, pues estoy hablando pues del 79 y a principios 80 es que empiezo a tener cierta comunicación con ellos y empiezo a tener una cierta acercamiento con ellos, ¿no? Entonces, En ese tiempo también se hablaba bastante sobre los movimientos políticos, ¿no? Los partidos políticos. Porque claro, en ese tiempo estaba fuerte la tendencia del tema ideológico, ¿no? El tema de las izquierdas que en Villa El Salvador eran los que lideraban en todo caso, ¿no? mira, te voy a Ahora, comentar. entre las izquierdas creo que ha habido bastantes facciones, ¿no? Por supuesto, o sea, habían grupos que eran, y en Villa El Salvador se rodearon bastante movimiento político. Y te comento que el año 80, mira, acabando 78, 79 secundaria, el 80, nos tocó la buena o mala suerte, no sé qué habría pasado, pero el tema fue que en aquel entonces surgió la Izquierda Unida, ¿no? Y el asunto era que tenía que haber un consenso para elegir al candidato al alcalde. La propuesta de Michel y de Villamón era que vaya a pedir a Yarasca, y mucha también estaba ahí. Y en cambio los otros grupos de Vía María planteaban que vaya un candidato de Mariate, ¿no? Que en ese caso era un médico Gutiérrez, ¿no? Entonces no se logró un consenso, no se logró un acuerdo, y entonces en ese entonces se partió a la izquierda, el 80 estamos hablando, y por un lado fue Pérez Arasca como candidato a alcalde, luego el otro grupo, o sea, estuvo como regidor, y que luego fue regidor Johnny Rodríguez, Miguel Ramos y Víctor Ríos. Y por el otro grupo de Unidad Izquierda estuvo el señor Pastor, que hasta hace poco tengo conocimiento que ha sido regidor de Villa El Salvador en varias oportunidades, ¿no? Y la cosa fue por ese lado, y finalmente Villa María ganó Acción Popular, te comento, el año 80, ¿no? También en ese tiempo eran gobierno, ¿no? Claro, y pero la prioridad para aquel entonces era, como tú bien dices, era ideológica, y la izquierda arrasaba, ¿no? Estamos hablando de que cuando todavía Villa El Salvador pertenecía a Villa María del Había Triunfo. María de Triunfo. Y los dirigentes que el día de hoy son de Villa El Salvador, en ese tiempo también estaban a la vanguardia sobre las directivas allá en Villa María del Triunfo. Es que ciertamente Villa El Salvador tenía peso político y social fuerte, bien alto era, pues, o sea, había que discutir con gente también que estaba metida en política, sobre todo la gente que había militado en el MIR, ¿no? De Mariátegui, ¿no? En Mariátegui también había viejos cuadros políticos y que debatían, ¿no? Y polemizaban, ¿no? Entonces, eso pasó el año 80, ¿no? Te comento, como una anécdota que no se comentaba, no se contaba, ¿no? O sea, hasta qué punto, quién tuvo el error político de que no gobernara la izquierda del año 80 y qué hubiese sucedido, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Bueno. José, vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en su radio fusionvic.net.